Probando sonido, check. Son mis pieles de acero para aguantar las balas, como trazo de astrofat. Son gruesas mis barras, tengo el arte de darte. Probamos y empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tienes que tomar conciencia de tus pensamientos. Debes elegir tus pensamientos cuidadosamente y divertirte con ellos, porque eres la obra maestra de tu propia vida. Autor Joe Vitale. Wow. Así empezamos con esta maravillosa y impresionante frase de Joe Vitale. Y tiene mucha razón, la verdad. Hay que tomar conciencia de nuestros pensamientos. Hay que estar conscientes de cada pensamiento que tenemos diariamente y de lo que ocurre en nuestra cabeza, ya que cada persona es un mundo totalmente distinto. Y debemos de elegir nuestros pensamientos muy cuidadosamente, tanto para que se hagan realidad o para que se vuelvan una realidad en nuestro entorno. Y divertirnos, pues es muy impresionante. Por eso me gusta mucho esta frase de Joe Vitale, porque tiene muchísima razón. Porque tú eres la obra maestra de tu propia vida. Nadie más puede controlar tu vida si no eres tú mismo. Así que, bueno, vamos a empezar. Estoy muy emocionado de hacer esto y me presento. La verdad, soy Jik. Bienvenidos sean todos ustedes a Conectar los Puntos. Ese es el título o este es el nombre de mi... no, es el nombre del podcast. Pero hoy el título es Grand Opening o Opening, porque no hay ningún episodio ni nada por hoy. Hoy vamos a hacer el Grand Opening, el opening de este primer podcast. Y bueno, como les decía, soy Jik, bienvenidos. Soy un artista visual. Como siempre he dicho, no me considero ser fotógrafo. Hago artes visuales utilizando lo que es una cámara fotográfica, ya sea digital, de films o cualquier medio por el cual me permita utilizar para grabar o plasmar por medio de la luz, dibujar, que pueda utilizar cualquiera de estas herramientas digitales o análogas para poder pintar con luz, ¿verdad? Básicamente. Y bueno, en el otro ámbito laboral soy SEO analista. Verá, lo que me encargo es ayudarle a gentes a crecer en ventas, en redes sociales. También soy especialista en redes sociales y también SEO. ¿Verdad? Soy CEO de una marca. La verdad, soy fundador de Jika Los Ángeles. Es una brand, es una marca que tengo de ropa, que gracias a esta marca es la que patrocina todo esto, es la que me da la oportunidad de poder tener todo el equipo y todas las herramientas necesarias para poder hacer lo que me gusta hacer, que es dibujar con luz. Así que, bueno, la verdad que estoy emocionado de estar acá y me siento sumamente contento y feliz porque por fin estoy logrando algo que hace mucho tiempo había querido hacer, y era hacer, bueno, yo lo conocía y hoy vamos a aprender sobre eso en este Grand Opening, que es un podcast, que básicamente ese es el título del día de hoy en este opening. Es que es un podcast para que muchos de todos y pongamos mucha gente que ya sabe tener una retroalimentación, y para los que no conocen qué es un podcast hoy en este episodio puedan conocer acerca de esto. Así que estoy muy contento porque estoy de nuevo haciendo esto. Hace muchísimos años que intenté hacer radio por medio de las redes sociales y, como les decía, no sabía yo que se llamaba podcast, y bueno, hoy vamos a conocer la historia de todo esto. Porque es importante saber, porque hay mucha gente que me ha dicho, ¿verdad? Cuando empecé a hacer YouTube, otra vez ya estás haciendo lo que todos hacen. No. La verdad que no. Y sí me da un poco de risa porque realmente yo empecé en YouTube muchísimos años atrás. No fue ahora que empecé a hacer lo que es esto de YouTube. Empecé en el 2011, entre el 2010 y 2011 empecé a hacer YouTube. Hacía blogs, era de diversión, de entretenimiento, nada que ver con lo que hago hoy, de formatos de autoestima, de motivación personal o de fotografía. No, era un concepto totalmente distinto. Ahora bien, la radio que hacía en el 2011 sí era totalmente de motivación. Hacía dos conceptos, hacía mi canal de YouTube
era totalmente basado en entretenimiento. También vamos a aprender hoy ese concepto que es un video jockey. Era como un video jockey literalmente y daba las 10 canciones de la semana nacionales. Bueno, también quiero decir que soy guatemalteco. Actualmente radico en Washington, D.C. Tengo un mes exactamente de estar acá. Me moví de Los Ángeles, estuve viviendo en Los Ángeles por 3 años. Y bueno, esto también está siendo grabado totalmente en vivo, sin cortes. Y una cosa que yo quisiera preguntar es que a ustedes les gustaría que estos podcasts, me gustaría que dejaran en la caja de comentarios o que me mandaran un DM si les gustaría que todos los lunes lo hiciera totalmente en vivo y luego lo hiciera pods en todas las redes sociales. Me gustaría saber si les gustaría que hiciera esto. Y bueno, como les contaba, en el 2011 empecé a hacer blogs. Me recuerdo que en aquel tiempo los únicos bloggers, hoy todos los bloggers famosos que ustedes ven en todas las redes sociales en español, muchos de ellos no existían. Recuerdo muy bien que a los pocos que existían en aquel de habla hispana eran apenas como 10, si lo mucho que yo recuerdo. En eso incluyéndome yo, la verdad, no es que yo me quiera agrandar o algo así, quizás yo no, pero yo lo hacía por diversión, la verdad, tenía tiempo libre y me gusta, y quería, la verdad que extrañaba mucho a mis amigos, extrañaba mucho a mi comunidad, extrañaba mucho a mi país, entonces empecé a hacer blogs relacionados a la música de mi país, ¿verdad? De la música nacional, de los grupos nacionales de allá, y entonces daba los 5 o 10, no muy recuerdo, y de verdad que no quisiera que lo vieran porque la imagen, el audio es totalmente mala. Y bueno, hice alrededor de 30 videos en YouTube, que por ahí andan, los tengo, la mayoría están bloqueados. Y bueno, básicamente en YouTube empecé desde 2011. Luego empiezo a hacer podcast, que en aquel momento yo le llamaba radio por internet, porque no tenía, pues, ¿quién iba a escucharme por la radio local, verdad? Era muy caro pagar o que alguien te viera. La verdad que tampoco soy profesional haciendo radio, pero yo siempre tenía tiempo libre y pues quería hacer, ¿verdad? Como siempre he sido un emprendedor y siempre he tenido ideas en mi cabeza y bueno, básicamente empecé en Tumblr, también empecé en Facebook y aquí viene todo porque empecé a hacer mi primer podcast fue llamado Introspectiva en español, y a pesar de que el nombre era en inglés, todos mis temas eran relacionados a motivación personal y hablaba como ahora, ¿verdad? Que les hablé acerca de este autor Joe Vitale, ¿verdad? De esta frase. Era básicamente eso, hablaba sobre una frase y luego daba mi concepto sobre esa frase y también escribí muchísimas frases de mi autoría. Claro, no son muchas, son como entre 5 y 10, ¿va? También estoy exagerando. Y bueno, básicamente lo que hacía era utilizar un programa en iPod, grababa mi voz y bueno, luego a ese programa me daba un link, lo hacía post en Facebook y varias gente de mis amigos le decía, en ese momento le decía, hey, voy a estar en vivo ahora mismo, ¡pah! Y le decía, ¿qué quieren escuchar? Y así como que si fuera una radio totalmente. Yo no sabía que lo que estaba haciendo era podcast. Y bueno, no muchos, entre 10, 20 eran los espectadores. Entre ellos muchas amigas. Y les quiero mandar un saludo a las hermanas Gil, ¿verdad? Sharon y Bárbara, que la verdad que ellas han estado desde el 2011 observando todo lo que hago y bueno, gracias por estar siempre haciendo esto y seguro están escuchando esto. Les mando un buen saludo. Ahora, miren, ahora estoy haciendo un poquito mejor todo esto. Ya han pasado los años y sigo aquí generando contenido. Y bueno, básicamente ahí, para los que piensan que yo pues estoy copiando algo así, no. Yo empecé a hacer muchas cosas que hoy yo me imagino, hoy me pongo a pensar, la verdad que no, pero por eso es que este programa se llama Conectar los Puntos. Porque todo lo que yo hice en el pasado, hoy se están conectando. Cada uno de esos puntos me están sirviendo para llegar a donde quiero y me han ayudado todas las cosas que hice en el pasado, hoy en el presente, que en aquel momento era el presente, en el futuro no sabía que se iban a hacer mejor y hoy pues todo lo que hago, pues, la verdad que estoy impresionado. Por eso es que se llama Conectar los Puntos. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de eso, qué es un podcast, porque muchos se preguntan qué es un podcast. Y la verdad que no quiero hacer esto tan alargado, pero
Un podcast básicamente es una línea, es un medio de radiodifusión donde se utiliza lo que es el audio y video y se publica en diferentes plataformas. Pero la palabra podcast se deriva de dos palabras, o podcasting, pero esto es increíble porque la palabra podcast se le da la habla hispana le da este nombre, porque realmente el término es podcasting, pero pues todos le decimos podcast, ¿va? Y ahora lo están haciendo más diminutivo, le están diciendo pod, ¿quieres escuchar mi pod? Entonces cada vez es más pequeño y cada vez le agregan cosas a todo esto. Pero bueno, básicamente viene de dos palabras. Una de ellas es por medio de estas dos palabras, iPod y broadcasting, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con qué es el iPod, ¿verdad? Todos conocemos un iPod Touch. Y bueno, no fue hasta en el 2001, ¿verdad? Que Steve Jobs lanza lo que fue el iPod Touch, como todos recordamos, ¿va? Esa increíble presentación que hace Steve Jobs. Y bueno, este medio, por eso es que me impresiona de verdad, Steve Jobs es un genio. Y por medio de él es que estamos haciendo todo esto. Por medio de él todo esto se le da. Entonces, pero la palabra podcast viene de dos palabras, iPod y broadcasting, ¿verdad? El iPod es todo lo que nosotros contenemos, es un medio donde se podía grabar información y también publicar información o escuchar información de audio digital, ¿verdad? Que luego se empezó a desarrollar y ya podíamos ver videos y audio a la misma vez o ver videoclips, pero empezó por ahí en el 2001, pero no fue hasta el 2004 cuando esto se hace popular en todo, ¿verdad? Y esto pues es increíble porque fue una persona del medio visual, de los medios normales, que ve televisión. Y fue esta persona que se llama Adam Curry, que fue un videojockey, como le decía, ¿verdad? Esta persona, ¿qué es un videojockey, verdad? Videojockey es básicamente un DJ. Bueno, no es un DJ, o sea, sí es un DJ, pero ustedes saben qué es un DJ, ¿verdad? Que es la persona que pone música, diferentes tipos de música, y también a veces es el mismo presentador. Bueno, un videojockey, básicamente su trabajo es el mismo, solo que ustedes se recuerdan ahí por los 90, 2000, cuando salían el Tren 10, ¿verdad? En MTV. Bueno, básicamente Adam Curry fue un presentador de MTV en inglés, y esta persona pues antes trabajaba en otros medios digitales donde él publicaba sus audios por medio de la plataforma, por medio de un iPod. Él utilizaba esto, como hoy para la computadora podemos hacer muchísimas cosas. También él utilizaba el iPod, él grababa sus audios y los publicaba utilizando el iPod, y por medio de un formato, ¿verdad? Que es RSS, que es de la familia XML, ¿verdad? Que es un formato de información por la web, que se publica información de la web. Y no quiero ampliar en eso porque sería ampliar el tema muchísimo, pero básicamente Adam Curry, que fue un videojockey, o fue un videojockey en su temporada, muy famoso en MTV. Él es el que se le amerita, el que se le da mérito a la palabra podcasting. Él fue el creador de esta palabra podcasting, ya que él fue el primero en el que empieza a subir contenido de audio utilizando un iPod Touch para que todo el mundo lo podía escuchar. Bueno, y se me olvidaba vamos a hablar acerca también de qué es el broadcasting, ¿verdad? ¿Qué significa broadcasting? Bueno, básicamente broadcasting literalmente es arrojar o esparcir ampliamente. Eso es un broadcasting. Ese es el término que se le da a broadcasting. Entonces yo les quiero dar mi resumen de qué es un broadcasting, de qué es un podcast. Básicamente aquí lo escribí. Y es una línea de reproducción de audio digital que emite una señal de radio o televisión, ya sea video, que puede llegar a diferentes partes del mundo. Este concepto lo escribí yo, ¿verdad? Entonces, básicamente es así. Entonces, se le atribuye a Adam Curry por haber creado este término de podcast en el 2004. Y bueno, básicamente es así. Existen diferentes tipos de podcast también.
Y aquí es donde quiero también explicar un poquito relacionado a eso. Y es que existen 4 tipos de podcast. Para entender un poquito, porque mucha gente está pensando que solo hay uno. No, hay diferentes. Lo que yo estoy haciendo es algo totalmente distinto a lo que hace otra gente. Ahorita vamos a explicar. Bueno, existen 4 tipos de podcast. Uno de ellos es el podcast de audio. Es aquel que originalmente es un formato totalmente en MP3, donde no lleva nada, es simplemente audio. Era lo que yo hacía en el 2011, mi podcast era totalmente en audio. Lo que hacía era que generaba un link y ese link iba allá y simplemente la gente cuando cliqueaba en Facebook o iba a la página, a mi Tumblr, porque era allí donde lo ponía, básicamente salían frecuencias, ¿verdad? Salía una figura de frecuencias y la gente solo escuchaba mi voz. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Ese es el primer tipo de podcast, que es un audio podcast, ¿verdad? Luego el segundo formato o la segunda parte de video, el segundo diferente tipo de podcast es el podcast de video. Bueno, este término te digo yo, porque mucho tiempo también yo pensé que era igual, pero no. Es totalmente diferente el podcast de video con el podcast de audio. Mucha gente le dice, hey, anda a ver, ponen los links, ¿verdad? Dicen, hey, ya hice nuevo pod. Y cuando vas a ver al pod, pues sí es un podcast, pero realmente el término que se le debe de llamar a estos tipos de podcast es video podcast o podcast, bot con B pequeña, B-O-D, podcast o videocast. Ese es el término que se le debería llamar a este segundo tipo de podcast, ¿verdad? Entonces, para resumir un poco los primeros 2 tipos de podcasts, es uno de ellos, el podcast de audio, y el otro de ellos es el podcast de video. Bueno, existen 2 tipos de diferencia entre el video, entre el podcast de audio y el podcast de video o videocast. Que la diferencia, hay 2 grandes diferencias para mí entre estas 2. Es que el formato, el podcast de audio ocupa muy poco espacio, entre 1 mega a 10 megas, dependiendo, ¿verdad? Entre cuánto sea, si son 2-3 horas, pues va a ocupar un poquito más, pero no pasa ni siquiera del giga. Mientras que el podcast de video, ocupa demasiado espacio, ya que existen, ahí yo he visto podcasts de video o de videocast impresionantes, la verdad, de una producción bárbara, como la que hace Franco Escamilla. Sus podcasts de él son impresionantes, la verdad. Y otros, los americanos básicamente invierten demasiado en esta opción. Que para mí, y esta es la segunda diferencia, ¿verdad? Que entre el audio y el videocast es que existe una producción detrás demasiada grande. Iluminación, diferentes tipos de cámaras, diferentes tipos de micrófonos, una producción y postproducción bárbara en todo esto. Y para mí el tercer, bueno, ahorita viene el tercer tipo de podcast. Y para mí debería llamarse el videocast debería llamarse como el que viene a continuación. El tercer tipo de podcast se llama podcasts mejorados, ¿verdad? Pero este podcast mejorados es el que yo estoy haciendo. Es una mezcla de imagen con audio. Es lo que ustedes están viendo actualmente. Hay una imagen y solo están escuchando el audio. Y mientras que esa imagen está, también hay algunos tipos que se le agregan porque hay una producción muy leve. Como pueden ustedes ver, es una foto y el audio. Básicamente esto se llama podcast mejorados, que es una mezcla de audio con imágenes sincronizadas. Es básicamente eso. Entonces por eso pienso que el término de podcast mejorado se le debería de llamar al podcast, al videocast, ¿verdad? Porque realmente para mí y ahorita vamos a hablar del cuarto tipo de podcast, que son el último que nos hace falta. Para mí, entre los 4 diferentes, el videocast es el mejor, ¿verdad? Porque lleva una producción bárbara, mucho trabajo y es impresionante. Bueno, entonces básicamente el podcast mejorado es que ustedes estoy haciendo. Yo lo que estoy haciendo es un podcast mejorado. Entonces, el cuarto
diferente tipo de podcast. Es podcast de screencasts, así se llama, podcast de screencasts. Bueno, ya algunos ya notaron básicamente más o menos de qué se trata. Y es básicamente lo que hace mucha gente es grabar el screen de su pantalla mientras que están haciendo su programa de post y enseñan cosas o están haciendo esto básicamente. Lo hacen muchas noticias. Algunos bloggers que hacen podcast de screencast, lo que hacen es grabar el screen de su pantalla, están enseñando noticias, y como nosotros recordamos, el nacimiento de esto, de todo el podcast, se da en el 2004 y va relacionado a esto, ya que así fue como empezó, básicamente. Era formatos de noticias y eso eran los podcasts. Así empezó básicamente, y no fue hasta, como resumiendo, como les decía, Adam Curry que lo hace popular, ¿verdad? En el 2004, haciendo esto, utilizando el iPod y haciendo el formato de audio y subiéndolo a diferentes tipos de plataformas. Entonces, bueno, espero que hayan entendido un poco. La verdad que estoy un poquito nervioso porque ya tenía mucho tiempo de hacerlo y no es tan... O sea, imagínense que estoy un poco nervioso y ni siquiera estoy grabándome. Si básicamente nunca me enseño en cámara. Y porque, bueno, para ustedes saben, soy artista visual, pero soy anónimo. Nunca me he presentado. El 97% de mi audiencia en Instagram o en mis redes sociales no conoce mi rostro. Son básicamente solo mis amigos cercanos que me han visto, y ahí cuando me presento en galerías o cuando hago exhibiciones llego totalmente cubierto siempre. Y a mí el que me copió fue Bad Bunny. Bad Bunny creo que se llama, la verdad que no sé cómo, pero este tipo que ya ahora todos quieren andar con esta cosa del tapabocas. Bueno, yo siempre lo he cargado desde 2013 porque siempre he sido anónimo. Entonces, bueno, amigos, básicamente, para los que no conocían de qué es un podcast, como les digo, es la unión entre iPod, entre las palabras iPod y broadcasting. Y así empezó en el 2004, se hizo popular por Adam Curry, que era un video jockey, ¿verdad? Era un presentador en MTV, y él fue... Otro dato de Adam Curry para los que son emprendedores y los que hacen negocios por internet y los que venden dominios. Tal vez esta palabra no lo entienda mucho, pero también hay mucha audiencia que me sigue que hace este tipo de negocios. Es que imagínense, es impresionante, imagínense que Adam Curry le vende el dominio a MTV. Él fue el que registró el dominio www.mtv.com. Y luego se lo traslada a la empresa MTV. Me imagino cuánto dinero ganó en trasladarle el nombre a MTV. Y bueno, básicamente es otro dato de la historia. Y bueno, sean todos ustedes bienvenidos. La verdad que no me quería pasar de los 30 minutos y pensé hacerlo entre 10 y 15, pero había tanta información y cosas que había que decir. La verdad que también me puse muy nervioso. Y bueno, amigos, gracias, la verdad, por estar viendo, por estar escuchando estos video o podcast mejorado para ser más sinceros, ¿verdad? Para ser más ya entrando a la información. Bienvenidos, gracias por estar escuchando mi primer podcast. La verdad que si me vieran, se darían cuenta de cómo están sudadas mis manos. Y sí, me puse un poquito más nervioso, la verdad. Y eso que no hay nadie viéndome. Pero, y bueno, gracias amigos por estar escuchando eso. Gracias futuros artistas. Y bueno, la canción, le quiero agradecer por ahí, me compartieron esta canción, la que escucharon en entrada, y luego ahorita la voy a volver a poner. El artista se llama Mikey Graff, y el título de la canción, para los que me vayan a preguntar, hey, ¿quién fue la que entró? Y todo así. Bueno, o ¿quién fue la que empezó? Ok, es una artista, artista actualmente radica en Guatemala, pero creo que es de Tegucigalpa, si no estoy mal. No estoy muy seguro, ¿verdad? Pero impresionante, la verdad que estuve escuchando su música, se llama Mikey Graff, y la canción que escuchamos es Por Instinto, la verdad, y la voy a volver a poner para que ustedes puedan escucharla ahorita ya para terminar el pod.
Y bueno, amigos, gracias. Gracias por estar escuchando Conectar los Puntos. Como les decía, Conectar los Puntos, básicamente este programa es dedicado para todos nosotros los soñadores, toda la gente que anhela algo en el futuro. Es importante ahorita en el presente empezar a educarnos para luego empezar a conectar esos puntos, ¿verdad? No se pueden conectar los puntos viendo al futuro. La única manera de poder conectar los puntos es viendo hacia el pasado. Perdón, discúlpeme. Y básicamente es eso. Y no podemos hacer hoy por hoy, como les decía yo, por eso es que le llamo conectar los puntos, porque básicamente todo lo que aprendí hoy me está ayudando, todo lo que en el pasado aprendí, ¿verdad? Hoy estoy viendo el fruto de todo aquello, de todo mi esfuerzo, de todo aquellas horas de estudiar. Muchos me preguntan, ¿cómo es que aprendiste fotografía? Yo nunca fui a la escuela, mas sin embargo pasé horas, créanme, horas y días enteros estudiando en una librería, en una biblioteca. Aquí se le dice library a las bibliotecas. En una librería, en una biblioteca, pasaba horas leyendo los libros y porque tenía pasión, ¿verdad? Nunca lo hice por el dinero. Mas, sin embargo, hoy todo lo que funcionó, todo también mis estudios, los que realicé en ingeniería, me ayudaron hoy. Muchas cosas me han ayudado. Por eso es que Steve Jobs tenía mucha razón. No puedes conectar los puntos viendo al futuro, sino que es la única manera de hacerlo es viendo hacia el pasado. Así que lo único que les puedo decir es gracias amigos, gracias futuros artistas por estar siguiendo mi primer podcast mejorado. Pero yo lo voy a llamar pod, ¿verdad? Gracias por estar viendo este pod. Y los espero en el siguiente episodio. Voy a tratar de hacerlo más corto hoy porque quería explicarles todo, porque es por ser el opening. Y porque hay mucha gente realmente que aún no entiende este concepto. Créanme que hay mucha gente que no entiende. Y lo que pasa es que la cantidad de audiencia que tengo es el 30% de la audiencia que me sigue en mis redes sociales. Pasan de los 30 hasta los 80 años. Sin mentirles, hay una cierta cantidad. Y casi es el 15% de los que tienen 50 a 80 años. Imagínense, hay mucha gente de adulta que me sigue y bueno, y mucha gente adulta que son profesionales en fotografía y otros que pues básicamente no conocían este concepto de podcast, pero al final de cuentas es radio, ¿verdad? Yo la verdad que es como hacer radio de una forma muy económica y utilizando las redes sociales. Bueno, para mí ese es en conclusión, aunque no es el término que se debería de llamar a los podcasts. Ahí está la historia, como se las dejé segundos atrás y minutos atrás. Y bueno, lo único que les recuerdo a todos ustedes es que se suscriban a mi canal de YouTube. Por ahí va a aparecer ahí está la campanita. También denle clic a esa campanita para que YouTube les esté notificando cada vez que suba nuevo video. Y en el futuro yo sé que estos pods van a estar siendo publicados en Spotify y también en iTunes, ¿verdad? Voy a ir mejorando. Y bueno, amigos, gracias por estar siguiendo esas historias. Gracias por estar siguiendo Conectar los Puntos. Y otra nueva alternativa para que los que me quieran escuchar todos los lunes por la noche. Yo creo que esto lo voy a poner el domingo, o si no va a estar mañana, ¿verdad? Por la noche. Y lo quiero dejar todos los lunes, así que si te gusta, como les dije yo, déjenme en la caja de comentarios si les gustaría que lo hiciera totalmente en vivo y luego los haga post el día lunes. O sea, los domingos grabarlo en vivo y los lunes hacerlo publicación en todas mis redes sociales. Me gustaría saber qué opinan ustedes en los comentarios. Y gracias amigos, gracias por todo. Se despide Jik, ¿verdad? Y lo dejo con esta impresionante artista, con Mikey Graff, con su canción Por Instinto. Y si tú eres un artista, ¿verdad? Y quieres que ponga tu canción aquí en mis pods, me gustaría también, mándame el link aquí o póngala en la caja de comentarios tu SoundCloud o tu Spotify o donde quiera que tengas tu música. Mándame el link, mándame un mensaje a DM, a mi Instagram o abajo en las cajas de los comentarios y me gustaría ponerlo en la entrada y al final. Y bueno, despedirme, amigos.
gracias y les deseo lo mejor de la vida. Recuerden hacer el bien y no mirar a quién. Y hasta la próxima. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente pod mejorado. Que se la pase genial, buenas vibras y bye bye. Los dejo con la canción esta de Por Instinto, que la letra está muy bonita, la verdad. Le mando un saludo a Mikey Graf. Que se la pase genial y a todos ustedes, amigos. Pásensela genial, buenas vidas y nos vemos en el siguiente pod mejorado. Cuídense, bye bye. Aquí la escucho mientras que tomo un cafecito. Tranqui con mis Nikes, mi gorra plana siempre con estilo y actitud. Pero ser desconfiada es mi mayor virtud. Soy una rapera ninja, combato como vikinga. Hay veneno en mi jeringa, pa' que mi arte no se extinga. Pa' que mi arte no se extinga. Resucité como una jodida zombie, regresé.